que yo quiero ir parte por parte de lo que dijo este señor, que fue para mí uno de los peores presidentes que ha tenido México. Zedillo defiende algo que nunca defendió cuando era presidente, que es la democracia. Defiende la transparencia que él nunca procuró defender, la autonomía que no respetó. En pocas palabras, como que ya se le está zafando el dilema moral. Ya no viene al caso, ya que se va el diablo. Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Muth y nos encontramos el día de hoy a lunes 27 de octubre del 2025. Si les gusta el video, por favor apóyenme con un like, eso apoya mucho el canal, compartirlo y no olviden activar la campanita. Pues comenzamos rápidamente, donde el periodista Eduardo Ruiz Gili sacó toda su furia contra el espurio de Ernesto Zedillo. Y es que lo señala como el colmo del cinismo y que está quedando totalmente loquito. Y es que tuvo una entrevista en España, Ernesto Zedillo, donde dice que ya se acabó la democracia. Esto hizo enfurecer mucho a Ruiz Gili, le menta toda su mamacita, lo manda al diablo y le dice que este sinvergüenza fue cómplice del atentado de Colosio. Que eso nadie lo puede olvidar. También le dice que es un tremendo bruto, ya que cómo se atreve a meterse con una presidenta con una aprobación del 80% de todos los mexicanos, que ha hecho un buen trabajo. Cuando él estuvo en el poder, siempre tuvo una calificación súper baja y sobre todo que nunca, jamás en la vida debe haber sido presidente. Comenzamos. Lo que dice Zedillo, no iba a decir la estupidez que dice Zedillo, pero me controlo y no lo digo. 172 millones de usuarios en Facebook y X lo comentan. La mayoría son críticas a Zedillo y apoyos hacia el actual gobierno. Ahora hay que ser muy bruto para ser un presidente que te fuiste con el rabo entre las patas, con un alto grado de impopularidad, tan impopular que le entregó el gobierno del PAN, para ponerte al tú por tú con una presidenta que tiene entre el 70 y el 80% de aceptación. Hay que ser bruto, o estás desconectado, o ya te quedaste volando. Insisto, el problema conceptual lo tiene él. Porque más allá de pretender ser una voz moral y de querer imponer un discurso que al final de cuentas va a tener ciertos seguidores de la derecha. Claro, la derecha lo va a ver. Ahí va a tener el PAN lo va a agarrar. Hasta el PRI, bueno, el PRI, a pesar que él traicionó al PRI. Es el presidente menos priista de la historia de México. Hasta el PRI va a decir, vean lo que dice Zedillo. El PAN, claro, vean lo que dice Zedillo. Claro, en su momento lo detestaba, ¿no? Y así. Y como está esta Cayetana, Álvarez de no sé qué, que se volvió, como es guapita y es lista, ¿no? Hay que decirlo. Sí. Y vino a México, hecho una conferencia, no sé quién la trajo, el PAN, no sé quién. Ha venido varias veces, sí. Y qué bárbaro, todo el mundo se enamoró de ella. La verdad. En el Congreso Español, digamos, es como portavoz del PP. Es la que más tiempo se pelea con Sánchez, que aparte, pues ganarle una discusión a Sánchez no es nada del otro mundo. No. A ver, el expresidente priista, Ernesto Zedillo, que de priista tenía lo que yo tengo de astronauta mongol, le dio una entrevista a una diputada del Partido Popular Español, que llegó a México y se convirtió como que en el ídolo de la derecha, porque es güerita, es mona. Es marquesa, condesa. Cayetana Álvarez de Toledo. Bueno, pues con ese nombre ya está todo no es un Vázquez Escándalo, un Ruiz Gil, es Álvarez de Toledo. Bueno, bien, ¿no? Esta lo entrevistó al presidente que desde hace 25 años vive en Estados Unidos y seguramente ya tiene pasaporte gringo, seguro. Bueno. Pero entonces en parte de la entrevista dijo que México vive el final de su democracia. Ven. Que yo quiero ir parte por parte de lo que dijo este señor, que fue para mí uno de los peores presidentes que ha tenido México. Aunque hay gente que dice todo lo contrario. Pues yo trabajé con él, entonces no podría estar tan de acuerdo. Bueno, yo me baso en los números. Punto, es lo único que yo uso. Dijo que sin independencia judicial no puede haber democracia. Dijo que la presidenta Sheinbaum presiona a jueces y ministros y reclamó respeto total al Poder Judicial y a los órganos autónomos. A ver, durante su propio gobierno, Zedillo presumió una reforma del Poder Judicial, pero mantuvo para el presidente el control sobre los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y los primeros, después de su reforma, los nombró él al dedazo. Y el Senado títere en el que él le dijo, sí señor. Subordinó la Corte al presidente, no nos hagamos tontos. Y de los organismos autónomos, ahorita hablaremos. Criticó la manipulación de instituciones, aseguró que el populismo busca capturar los organismos autónomos y denunció el debilitamiento de las instituciones de control. No busca capturar los organismos, señor expresidente, los eliminó totalmente. Parece que la entrevista la dio como hace un año,
Capaz que no está informado este tipo, ¿no? Pero en fin. A ver, él durante su administración operó con instituciones que sí dependían del Ejecutivo y no hizo gran cosa para que no dependieran. Hubo un escaso control ciudadano, porque la autonomía de las instituciones que hubo vino con el gobierno de Vicente Fox. No nos hagamos guajas. Él no hizo nada al respecto. Argumentó, y esto es de risa, que un solo partido dominante destruye la pluralidad política y que la alternancia es la única vía para proteger la democracia. Durante su sexenio, el PRI conservó la hegemonía total en congresos estatales, sindicatos, medios de comunicación, mandaba sobre el legislativo y mandaba sobre el judicial. Este señor es un hipócrita y mentiroso. Después reclamó responsabilidad en el manejo del poder público y los recursos. Dijo que hay opacidad en la gestión gubernamental de la presidenta Sheinbaum. Y sí la hay. Y en todos los gobiernos de México la ha habido. Pero parece que se le olvidó este mequetrefe que hizo el rescate bancario del Fobaproa con total opacidad, con total falta de transparencia. Nunca le preguntó al pueblo de México si quería que nuestro dinero lo dedicara a rescatar a unos ricos dueños de bancos. Y lo peor, no hubo transparencia y no hubo sanciones para que nos cometieron los fraudes que llevaron en parte a la quiebra bancaria. Que no se haga Hugo. Después, ¿qué más dijo el señor Mr. Cedillo? Mr. Cedillo ya debería ser. Defiende el pluralismo, por favor. Durante su época, por favor, sus políticas económicas no tomaban en cuenta a nadie. Era él y su grupito de tecnócratas. La sociedad civil para él no existía. Es más, era tan absurdo que decía que él no sabía lo que costaba, creo que un litro de leche, un kilo de tortillas. Entonces, va contra el populismo, contra la independencia judicial y con las instituciones autónomas que él mismo no respetó. Critica lo que él mismo practicó, el centralismo y el presidencialismo. Habla de transparencia, pero él gobernó con absoluta opacidad. Defiende la pluralidad, pero como presidente no hizo nada para promoverla. Predica la justicia y los derechos humanos, pero en su sexenio, después de que ocurrió la matanza de Alteal, seguimos esperando los responsables porque él no investigó nada. Entonces, él lo que busca en esta entrevista es volverse como él, la voz moral y técnica de un México democrático. Su discurso en teoría suena muy bonito, pero en su trayectoria, pues no checa. El tipo realmente no tiene autoridad moral, es lo que yo diría, este señor, porque fue presidente y nos quebró a los 15 días de estar en la presidencia. Él dice que no sabía que la economía estaba agarrada con el No, sí sabía. Claro que sabía todo. Hay que recordar que semanas antes, siendo presidente electo de la toma de posesión, hay una reunión en la que están Carlos Salinas, todavía presidente en funciones, Pedro Aspe, secretario de Hacienda, él y Jaime Serra, su futuro secretario de Hacienda. Y todos acabaron bien ricos, donde en la explicación de cómo estaban las circunstancias, o sea, si hubo un diagnóstico, Salinas le pide ratificar a Pedro Aspe como secretario de Hacienda a cambio de una serie de compromisos. Cedillo se niega porque ya había nombrado a Jaime Serra, y después de esto, que él no puede decir que no estaba enterado, viene el famoso error de diciembre, que ¿en qué consistió? Jaime Serra, ya secretario de Hacienda, con una total y absoluta ingenuidad, por llamarle de una manera decente al aire. Su experiencia no era dentro de Hacienda. No, él venía de ser secretario de Comercio. Sí. Pero mi punto es que con una extrema ingenuidad, porque no se puede usar otra palabra al aire, le llama a los grandes capitanes de la industria del país para contarles lo que estaba pasando. ¿Qué opinan si devaluamos? Y al otro día la fuga de capitales fue automática. Sí, bueno. A ver, Cedillo dice que México vive el final de su democracia. Yo diría que, ¿cuál democracia? Vivimos una democracia, sí, débil, en conformación después de 200 años de vida independiente. La presidenta Sheinbaum hoy en la mañana le dijo que el país, bueno, no le contestó a él, pero dijo, a pregunta expresa sobre esta entrevista, que México atraviesa el momento de mayor democracia y libertad, que hoy se eligen los 3 poderes y que su gobierno no reprime a nadie. A ver, está bien, la legitimidad democrática está en las urnas y el pueblo supuestamente manda, pero la democracia no solamente es llegar a votar. La democracia también requiere instituciones sólidas y de contrapesos eficaces que no existen. Hay que decirlo. Entonces creo, Cedillo defiende algo que nunca defendió cuando era presidente, que es la democracia. Defiende la transparencia que él nunca procuró defender, la autonomía que no respetó. En pocas palabras, como que ya se le está zafando el dilema moral lo tiene él. El problema de concepción de lo que estás diciendo lo tiene él. Imagínate ser Cedillo, todas las noches que estás durmiéndote, yo podría haber hecho un verdadero cambio en mi país. Y no lo hice. Bueno, pero hice mucha lana y todos mis hijos son ricos. También es un consuelo, ¿no? Vamos a los mensajes. Pero antes de que pasemos al siguiente tema, quisiera preguntarte, y no es entrevista, ¿por qué te cae tan mal Ernesto No me Cedillo? cae mal. No me cae mal. Mira,
Yo lo conocí desde que era un funcionario ahí. Era muy frío, Sí. poco comunicativo, muy acomplejado. Introvertido, acomplejado. Hablabas con él y veía para abajo, no te veía. Era tipo López Obrador. Le hablabas con él viéndole la cara y no te ven, ya sabes, así como no quiero que me adivines mis pensamientos. No creo que merecía llegar a la presidencia Fue una y estoy circunstancia. convencido, sin poder aportar pruebas porque todo se escondió, que él sabía que algo iba a pasar en Lomas Taurinas de Tijuana en marzo de 1994, porque siendo él el coordinador general de la campaña de Colosio, impuesto por Salinas, no fue. Cuando se sabía que Baja California era un estado difícil, ya se necesitaba que estuviera el coordinador de la campaña. Curiosamente, no fue, Debo decir que no iba a ninguna. pero esa tenía que Y ir. debo decirte que los que estábamos en esa época en eso ya sabíamos que a la semana siguiente lo iban a despedir. Pues entonces me estás dando más la razón. Y después, Todos los caminos llevan a un personaje que se llama José María Córdoba Montoya. que era muy amigo de Cedillo. Era su tutor, El su protegido. Y en tercer lugar, porque yo compré mi casa con una hipoteca a 20 años, poco antes de que llegara Cedillo a la presidencia. La quedé pagando en 30 años. Ya no sé ni cuánto me costó. de más. Además, claro, porque gracias a Cedillo vino el Fobaproa, vino todos estos disque rescates Sí. que lo único que hicieron fue hundirnos más. Y cualquier persona que hubiera tenido una hipoteca en esa época, me entiende. Entonces no es que me caiga mal, porque no hay nada personal, pero que es un pobre imbécil, porque arruinó el país, porque llegó a la presidencia sin merecerlo. Circunstancial. Porque primero lloraba por Colosio en su primer informe, en el segundo informe ya le salía una lágrima, en el tercer informe creo Ya no que se acordaba. ya ni lo mencionó. Es un tipo ingrato realmente. Tipo ingrato. Con una personalidad compleja, No, sí ingrato. coincido contigo en el Ingrato. tema de los complejos, en lo introvertido y aparte con esta soberbia de la superioridad de ellos demás. Sí, terrible. Y yo te podría platicar anécdotas de sus cuates, que no vienen al caso, de su vida familiar, de su vida personal, que pues, ya no viene al caso, ya que se va el diablo. Pues bueno, mexicanos, ahí podemos ver cómo estos priistas y panistas les encanta estar en instancias internacionales, les encanta estar en España, en Estados Unidos, ahí a lloriquear, culo empinarse con los gringos y con otros lugares donde realmente ahí sí les aplauden. Porque aquí en México los apedrean, los escupimos y sobre todo les recordamos que son una basura, porque están del lado de ultraderecha, que solo han pensado en sus intereses, como dice Ruiz Gili, se hicieron, no ricos, mega ricos a costa de todos los mexicanos. Como lo dijeron, nos dieron a tole con el dedo. Y por eso jamás van a regresar. Y este tremendo imbécil cree que es la voz ahora, como Vicente Fox o la Lili Telles en sus instancias internacionales. Ya vimos, Salinas Pliego salió a lloriquear, que va a ir también a instancias internacionales. Son el colmo. Eso es todo por hoy. Si les gustó mi video, por favor apóyenme con like, compartirlo y no olviden activar la campanita. Adiós.